Bueno, en este día vamos a trabajar entonces con la interpretación gráfica de una desigualdad lineal. Les voy a pedir de que en la medida de lo posible también ustedes participen colaborando con algún tipo de preguntas que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si se fijan, aquí yo tengo ya algunas imágenes que representan unas, en este caso, ecuaciones o funciones que están graficadas. Y aparece por aquí también esto de lo cual ya vamos a tener que hablar un poco para recordar todo eso que ustedes ya vieron allá por séptimo, octavo y noveno grado. Así que les voy a pedir de que en la medida de lo posible también ustedes participen colaborando con lo que ustedes ya saben, ya manejan de esto. Así que hablaremos entonces de la interpretación gráfica de una desigualdad lineal. Y empezamos. ¿Qué es eso que les estoy mostrando? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que me regale el nombre? Recuerden, entren a sus recuerdos. ¿Cómo se llama eso? No es la gráfica como tal, porque la gráfica ya es una representación de la función lineal o una cuadrática. Cuadro cartesiano, creo, profe. Muy bien, esto como tal, lo que les estoy mostrando es el plano cartesiano. Esperaría yo que ustedes recuerden, porque ese es un viejo amigo de ustedes, de allá por séptimo, octavo y noveno grado, ¿verdad? Ahí donde graficábamos nuestras funciones. Entonces, recordar eso del gráfico del plano cartesiano, que tiene 4 cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes representados también por sus símbolos positivos o negativos. Entonces, empezamos a valorar cada uno de ellos. Por ejemplo, este cuadrante, el número 1 o cuadrante 1, si se fijan, la línea vertical o los números en vertical representan el eje Y. Eso es indispensable que lo recuerden, oigan, y que no se vayan a confundir con eso. Y, entonces, estamos hablando de los números o la línea que está vertical en el plano. Y X está representado, en este caso, por el color azul, que son los números horizontales en el plano. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque miren cómo se va a trabajar en un plano cartesiano. Se va a trabajar con pares ordenados, es decir, número de X, número de Y. Siempre el de X va a estar a la izquierda y el de Y va a estar a la derecha. En ese caso, entonces, cada uno de esos se representa por pares ordenados. ¿Qué sucede entonces en el primer cuadrante de los pares ordenados? En el primer cuadrante del plano cartesiano. Tanto X como Y son positivos. Y si se fijan, positivo, positivo. Ahora, ¿qué sucede en el segundo cuadrante? Y es positivo, pero X es negativo porque tiende hacia el infinito negativo. ¿Qué sucede en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, los puntos que se encuentren en estas posiciones, los dos van a ser negativos porque tanto X como Y se encuentran tendiendo hacia el infinito negativo. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, si yo pongo un par ordenado que sea, por decir algo, menos 4, menos 2, que va a estar ubicado aquí donde está el puntero, es lógico que los dos van a ser negativos. O pongo un par ordenado aquí en donde está el puntero en este momento, que va a ser menos 4 en X, 1 en Y. Entonces, esto hay que respetarlo y hay que conocerlo. Por eso el recordatorio sobre el plano cartesiano. El origen que está en la intersección de los dos ejes y desde allí, miren, en las clases presenciales he visto algunos errores que cometen al momento de plantear el plano cartesiano. Todo en el plano cartesiano inicia desde el origen, por eso se llama origen, porque toda la numeración inicia desde aquí. Es decir, desde aquí empezamos 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, hasta lo que va a utilizar, y lo mismo para cada uno de los lados. No puede hacerlo de aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí poner 3, 2, 1, 3, 2, 1. Eso no se puede. Siempre vamos a tender desde el origen a enumerar. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras un momento, por favor, para ver quiénes están por ahí. Solo veo a algunos nada más. Así que les voy a pedir que enciendan sus cámaras un ratito nada más. Este es el primer pasar lista, así que qué bueno que veo que algunos están por ahí, están encendiendo sus cámaras.
y los demás les voy a pedir que me hagan el favor. Ya luego las desconectan porque yo entiendo también el consumo y el flujo de datos. Muy bien, gracias a los que tomaron a bien el hacerlo. Seguimos entonces, vean. Me piden entonces, muy bien, a quien me dijo que no tiene su computadora cámara, no se preocupen, yo estoy en la misma ahorita. Me pide entonces este ejercicio que yo grafique esa función. Ahora, vamos, como les digo, a recordar lo que ustedes hacían. Y les pregunto eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se grafica una función? ¿Recordarán ustedes esto? No sé si recuerdan esto. ¿Qué hacíamos en ese caso? ¿O qué se hacía con eso? Para ir recordando. No quiere decir que así lo vamos a hacer ahora en primer año de bachillerato. Solo es recordar cómo lo hacían ustedes antes. ¿Qué se hace allí? ¿Alguien que me diga? Asignamos valor a X. Muy bien, Marcela. Se le asignan valores a X, que es lo que yo he hecho por aquí. Esos valores tienen cierta arbitrariedad, es decir, no siempre van a ser los mismos valores, uno puede definir valores. Yo en este caso lo he hecho desde menos 1 hasta 4. Algunos lo hacen de menos 3 a 3, algunos lo hacen de 0 a 4, y ya les voy a decir por qué no está establecido una cantidad de valores necesaria para poder graficar, en este caso que es una función o una gráfica lineal. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando yo le doy valores a X? ¿Alguien que me diga qué va a pasar en Y? Solo uno que me diga qué va a pasar en Y. Muy bien, pregunto entonces, Rafael, ¿qué va a pasar en Y? El siguiente en la lista, Stanley, ¿qué va a pasar en Y? Tengo mi mente en blanco, profesor. Bueno, ya lo vamos a ir llenando de muchas cosas entonces para que ya no quede en blanco. Marvin, Reina, ¿qué va a pasar en Y? Según me acuerdo, de que era relativo, si por ejemplo en X era 1 y en Y salía 3, entonces si después aumentaba en X2, el otro sería 6 y así. Ah, muy bien. Hay cierta proporción o cierto patrón que cumple. Tienes razón, Kevin. Marvin, ahí voy a guardar la pregunta para más después. Oye, está ahí pensarlo. ¿Qué pasa entonces? En este caso, como yo le asigno un valor a X, quiere decir que en donde aparece X en la ecuación en Y, yo voy a sustituir. Voy a hacer esto. Si la ecuación es 2X menos 4, quiere decir que yo voy a sustituir el valor que estoy diciendo que representa X y eso me va a dar un par ordenado. ¿Cuál va a ser el par ordenado? X menos 1, Y menos 6. Y ese punto ya se puede graficar, menos 1, menos 6. Ahora pregunto para cualquiera, menos 1, menos 6, ¿en qué cuadrante va a quedar ese par ordenado que los dos son negativos? En el tercer cuadrante. Muy bien, en el tercer cuadrante, que acabamos de ver que en el tercer cuadrante tanto X como Y va a ser negativo. Y vamos a seguir avanzando en eso entonces, vean, cuando X vale 0, Y vale menos 4. Era lo que decía el compañero Kevin. En ese caso, que ya vimos que la disminución o el incremento va de 2 en 2, es lógico pensar que cuando vale 1, Y vale menos 2. Si se fijan, viene menos 6, menos 4, menos 2. Por lógica, ¿cuál va a ir ahorita? Si X vale 2, ¿cuánto va a valer ahorita? Por lógica y deducción de lo que venimos haciendo, ¿cuánto va a valer Y? 0. 0. 0. Porque viene un incremento. Vean la disminución o el incremento. Menos 6, menos 4, menos 2, 0. Por ende, ahorita va a ser 2 y vamos a terminar con 4. Eso es lo que hacíamos antes cuando estábamos intentando hacer una gráfica lineal, en este caso. Menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Quiere decir entonces que voy a tener pares ordenados. El par ordenado siempre va a ser X, Y.
En este caso, yo he seleccionado el número 2, 0 en X, menos 4 en Y. Y aquí están los demás, menos 1 en X, menos 6 en Y, 3 en X, 2 en Y. Entonces, los pares ordenados, que son los puntos que voy a graficar, veámoslo ya en puntos. Esos puntos azules que están viendo ustedes son los que representan los pares ordenados. Si se fijan, el primero, menos 1, menos 6. Como los dos son negativos, tiene que estar en el tercer cuadrante, ¿ven? El siguiente, 0, menos 4. Ese está ubicado sobre el eje, porque tenemos 0 en X, 4 negativo en Y. ¿Qué pasa entonces? 1 en X, menos 2 en Y. Mire, 1 en X, menos 2 en Y. Recuerden que esto tenemos que ubicar el punto en donde es la intercepción de los dos que estamos hablando. Por ejemplo, 2 en X, 0 en Y. Como dice 2 en X, yo sé que en X me voy a desplazar 2. Y como dice 0 en Y, no me muevo para ningún lado, es decir, que quedo sobre el eje. Ahora el otro, 3 en X, mire, 1, 2, 3 en X, pero dice 2 en Y. Como es positivo, me desplazo desde aquí donde estoy, 2 hacia arriba, y aquí está el par ordenado, el punto. Ahora el último, 4 en X, 4 en Y. Si se fijan, entonces son desplazamientos que deben de verificar por el signo también. Por ejemplo, si es menos 1, me muevo 1 hacia la izquierda en este caso. Y si es menos 6 en Y, me muevo 6 hacia abajo, que son los negativos en Y. Entonces debemos de estar pendientes de eso, y la gráfica me quedaría de la siguiente forma, ¿ven? Una gráfica o una línea recta entre los puntos. Ahora, eso es lo que hacían ustedes antes. ¿Qué pasa ahora cuando vean este ejercicio? No van a hacer todo eso. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer ahora en primer año de bachillerato, que ustedes ya manejan más información y por tanto vamos a conocer diferentes formas de hacer las gráficas. Veamos entonces. Se supone que les voy a facilitar el trabajo. Ojalá que no vayan a salir diciendo, estaba más fácil como se hacía en séptimo. Entonces, la idea es facilitar el trabajo. ¿Será posible facilitarlo? Claro que sí, es posible. Ahora, les vamos a regalar algunos consejos para poder facilitar el trabajo. Empezamos entonces. Para facilitar el trabajo de graficar la función, yo necesito conocer lo siguiente. Primero, esa es la función que yo tengo. Entonces, el término independiente siempre va a ser el corte en Y. Término independiente será el corte en Y. ¿Cuál es el término independiente? ¿Alguien que me diga, por favor? Menos 4. Menos 4. Menos 4. El término independiente va a ser aquel que no depende de nadie, por eso se llama independiente. Por ejemplo, X, que diga 2X, ese es un término dependiente. ¿Por qué? Porque el 2 depende del valor que se le asigne a X para tener un valor total. Por tanto, es un valor dependiente. Entonces, término independiente será aquel que, en palabras bien prácticas para nosotros, el término independiente es el que no va a tener variable. El que no tiene X, no tiene Y, no tiene Z, no tiene nada. Es el único número como tal. Sería término independiente. Entonces, el término independiente, dice, es el corte en Y. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que el par ordenado del término independiente, ¿cuál sería? 0 en X, 4 negativo en Y. ¿Por qué? Porque dice menos 4. Ahora, ¿cómo es eso en la gráfica? Verifiquémoslo. ¿Cómo va a quedar este corte o este primer punto en la gráfica? Así. 0 en X, menos 4 en Y. Estarán diciendo qué bonito lo que está haciendo el profe ahora en la presentación. Todo eso lo pudieran hacer ustedes en PowerPoint también. Es clase de informática y más adelante lo vamos a ver porque estamos justo en esos temas. O sea que si ahora le gusta lo que está viendo, sepa que usted lo puede hacer también. Veamos entonces. Vamos a regresar a la diapositiva porque todavía tenemos más que hablar aquí. Para graficar, yo necesito 2 puntos. Eso es lo único que necesito para hacer una gráfica lineal. 2 puntos.
ya tengo un punto, porque dije que el menos 4 es el corte en Y, por tanto ya tengo un punto asignado, pero necesito otro punto para poder graficar. ¿Qué voy a hacer? Vamos a buscar el otro punto porque lo necesito. Ahora, ¿de dónde va a salir ese punto? Porque miremos, yo aquí, esto no tendría que estar todavía, pero ahí déjenme, no lo miren. Aquí tengo un punto nada más. No sé hacia dónde va mi gráfica. No sé si va para acá, no sé si va para acá, no sé para dónde va la gráfica. Por tanto, yo necesito un punto más. Con un punto más que yo tenga, como es una gráfica recta, yo la puedo trazar. Entonces necesito conocer ese otro punto. ¿Cómo voy a hacer para conocerlo? Es bien sencillo, mire. Lo único que vamos a hacer es despejar X en la función que me da el ejercicio. Solo despejar X. Despejando X entonces, tengo 2X menos 4 igual a 0. Voy a despejar X. ¿Qué quiere decir? Que solo voy a dejar X a este lado y lo demás lo paso hacia el otro lado. El 4 entonces, como cambió de lado, entonces se cambia la operación. Estaba menos 4, pasa al otro lado como más 4. Pero todavía necesito despejar X. Dice 2X, necesito sola la X. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ojo con esto. Si el 2 fuera negativo y lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿cómo lo dejarían ustedes? ¿Positivo o negativo al otro lado? Si fuese negativo. Muchos, yo he visto ese error varias veces, que por ejemplo, si aquí este es menos 2 y dice usted, está multiplicando, lo paso a dividir. Pero cuando lo pasan a dividir, lo pasan negativo. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque solo se hace el cambio de una operación. Es decir, si está positivo en un lado, quiere decir que está sumando, pasa al otro lado a restar. Se cambia la operación. Si está multiplicando a un lado, quiere decir que se pasa al otro lado y pasa con la operación contraria, es decir, pasa a dividir. Pero ¿qué pasa entonces? Este 2 ya lo pasé a dividir. Y si también le cambio el signo, quiere decir que lo estoy alterando otra vez y ya no se puede. Por tanto, si lo pasó a dividir, se queda con el signo que tiene, menos o más, pero se conserva el signo que tiene, porque ya cambió su operación cuando lo mandó a dividir. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? X igual a 2. ¿De qué me sirve entonces encontrar que X es igual a 2? Me sirve porque ese va a ser el otro punto. Quiere decir entonces ahora que el corte en X va a ser 2,0. ¿Por qué 2,0? Porque este 2 representa X y este 0 representa Y. Entonces 2,0 sería el otro punto. Verifiquémoslo entonces. Ya tengo el primer punto. Verifiquemos el segundo punto que dice que es 2,0. Ahí está el otro punto. Ahora, como son líneas rectas, son ecuaciones lineales, ¿qué pasa entonces? Va a ser una línea, solo necesito 2 puntos. Y luego de tener los 2 puntos, trazar una línea recta. Y esa sería la gráfica. Si se fijan, es la misma gráfica que teníamos en el principio del ejercicio, cuando lo hicimos así como en séptimo grado. Es la misma gráfica. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Los pasos son bien sencillos. Primero, identificar el término independiente porque ese va a ser el corte en X. Si es positivo, queda del origen hacia abajo. Si es negativo, queda del origen hacia abajo. Si es positivo, queda del origen hacia arriba. Ese es el primer paso. Segundo paso, despejar X para encontrar el segundo punto. Teniendo los 2 puntos, se puede graficar. Ahora nos dice el ejercicio, esto agregado. Utilizando la gráfica que ya tengo aquí, determinen los valores de X para los cuales, y me da esta condición, Y va a ser mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, va a tomar datos desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito positivo. Entonces me dice, ¿cuáles son los valores de X que puede tomar X para que se cumpla la condición en Y? Miren, me está preguntando qué número va a tomar X, que es esta línea, qué número va a tomar X para que Y sea mayor que 0. Pensemos, por ejemplo, si X toma 2, quiere decir que Y es 0, pero la condición dice mayor o igual, por tanto es válido.
Si X toma 3, miren el corte, Y tiene un valor asignado positivo porque está arriba del origen. Si X toma 4, quiere decir que Y tiene un valor positivo porque está arriba del origen o de la mitad de la gráfica hacia arriba. Y así sucesivamente. Si X toma 6, si X toma 7, Y va a tomar un valor positivo. Ahora, ¿qué pasa? Si X toma 1. Si X es igual a 1, mire Y no tiene nada asignado aquí. Por tanto, tiene asignado un punto negativo. En ese caso ya no se cumple esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando Y tome valores mayores o iguales que 0, X tiene que tomar también a la fuerza valores mayores o iguales que 2. Esa condición siempre la van a estar escribiendo en los ejercicios ustedes. Esta la da el ejercicio. Esta la da el ejercicio y esta es la que ustedes determinan según la gráfica. Tienen que valorar los puntos de gráfica entonces. Muy bien, no sé si tienen preguntas de esto. Si tienen preguntas en cuanto al desarrollo de gráficas o la interpretación de las gráficas, si se dan cuenta entonces, solo tenemos que cumplir con 2 puntos bien sencillos de establecer. Lo primero, que el valor o el corte en Y está representado por este número, el término independiente. Y el otro punto está determinado por el despeje de la ecuación. Y esos son los 2 puntos que se grafican. Y ya tenemos entonces nuestra gráfica. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿cree que me haría el favor de explicarme lo último que dijo? ¿Qué cosa? Ah, lo de las condiciones. Ajá, exacto, por favor. Vaya, ahorita vamos de nuevo a eso. En el caso de lo que me pregunta el compañero, estamos aquí. Muy bien. Entonces yo hice la gráfica, ya tengo la gráfica. En el ejercicio no me aparece esto, miren. Solo me aparece esta condición. Entonces me dice qué puntos o qué valores puede tomar X para que se cumpla esta condición. Entonces yo tengo que decirle a X qué valores va a tomar. Por ejemplo, ahorita no sé todavía, solo sé que X tiene que tomar valores, pero ¿cuáles valores va a tomar para que se cumpla la condición de que Y sea mayor o igual que 0? Y ahí es donde tienen que interpretar la gráfica. Por ejemplo, si usted dice que tome valores desde 0 en adelante, por decir algo X, entonces va a tomar números mayores que 0. Y pareciera que está bien, pero cuando verificamos, veamos. Si X toma números mayores que 0, entonces, como le acabamos de decir, quiere decir que está aquí en 0, pero cuando X es 0, Y, mire, es menos 4. Si Y es menos 4, no se cumple esta condición. Entonces, supongamos que 1, X es mayor que 1, está aquí, pero cuando X es 1, Y es menos 2. Y menos 2 no cumple esta condición. Esta condición solo se cumple con los números positivos en Y. Entonces, vea, este número ustedes lo encontraron en el despeje, ¿verdad que sí? En el despeje encontraron el valor de X y ese es un parámetro también para saber cuál es el número que va aquí. ¿Qué pasa entonces ahora? X mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque cuando X es 2, Y es 0. Y como es 0, entonces sí se está cumpliendo esta condición. Y de ahí entonces se parte de que el valor que va en X va a estar determinado por el número que encontramos en el despeje. Solo tienen que verificar el símbolo. Vean entonces, cualquier número arriba de 2 va a cumplir esta condición. Porque, por ejemplo, tomo 3, cuando X, vale 3, entonces Y, mire, tiene un valor asignado, que es 2. Sí cumple la condición. Y así sucesivamente va a cumplir la condición cualquier número infinito positivo arriba de 2. No sé si me di a entender con eso ahora. Y si no, pues no se preocupen, miren, ustedes verifican la información en el video, verifican la información en diapositiva, empiezan a trabajar ejercicios y si no comprenden todavía así,
No tengan ninguna pena, usted me pregunta las veces que sean necesarias para poder aclarar el punto.